Imaginen por un segundo que una ciudad entera simplemente desaparece del mapa económico de la noche a la mañana. No hablo de edificios colapsando, sino de algo mucho más silencioso pero infinitamente más letal. Hablo del sustento de miles de familias. Hace solo unos días, recibimos una cifra que debería haber paralizado a Wall Street, pero que muchos medios están tratando de maquillar. 120,000. Ese es el número. 120,000 puestos de trabajo en la columna vertebral de Estados Unidos, las pequeñas empresas, simplemente se evaporaron en el mes de noviembre. No estamos hablando de una desaceleración. No estamos hablando de un ajuste estacional. Estamos presenciando una carnicería en el sector privado que no habíamos visto desde los días oscuros de marzo de 2023, e incluso, si miramos más de cerca, los ecos de 2008 empiezan a resonar con una claridad aterradora. Mientras los grandes titulares te dicen que todo está bien porque las megacorporaciones siguen a flote, el suelo bajo tus pies se está agrietando. El mercado laboral estadounidense no solo se está enfriando, se ha roto. Y lo que está ocurriendo ahora mismo es el canario en la mina de carbón para lo que se avecina en 2026. ¿Por qué nadie habla de la gran purga de las pequeñas empresas? ¿Por qué los datos oficiales contradicen lo que tú y yo vemos en la calle? Hoy no solo vamos a analizar un reporte de empleo, vamos a destapar la mentira que mantiene a la economía en soporte vital. Quédate, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría ser la diferencia entre proteger tu patrimonio o hundirte con el barco. Bienvenidos de nuevo a El Tutor de Casas. Y aquí no nos tragamos la narrativa oficial sin masticarla primero. Analizamos los datos crudos, la macroeconomía real y lo que los expertos en televisión prefieren ignorar. Hoy tenemos un episodio especial, un análisis profundo de la situación laboral que acaba de estallar en Estados Unidos. Vamos a desglosar el reporte de ADP, las mentiras sobre las deportaciones y el cierre del gobierno y cómo esto va a golpear el mercado inmobiliario con la fuerza de un tren de carga. Pero antes de sumergirnos en el abismo, necesito que hagas algo crucial. Si valoras la verdad financiera y quieres estar un paso adelante de la recesión, haz clic en el botón de suscribirse ahora mismo y activa la campanita. No dejes que el algoritmo te oculte esta información. Únete a nuestra comunidad de pensadores críticos. ¿Ya lo hiciste? Perfecto. Ahora, prepárate, porque vamos a diseccionar el cadáver de la economía laboral. Vamos directo al grano. ADP, la procesadora de nóminas privada más grande del mundo, acaba de soltar una bomba nuclear en forma de reporte. Para noviembre de 2025, esperábamos una ganancia modesta, una señal de que el aterrizaje suave seguía en curso. La realidad, una pérdida neta de 32,000 empleos en el sector privado. Pero espera, porque el número general es engañoso. Es como mirar un lago en calma, sin saber que en el fondo hay un volcán en erupción. Si desglosamos ese número, encontramos la verdadera historia de terror. Las grandes corporaciones, aquellas con más de 500 empleados, añadieron puestos de trabajo. Tienen el capital, tienen el acceso a crédito barato, tienen inercia. Pero las pequeñas empresas, las empresas que emplean de 1 a 49 personas, eliminaron 120,000 puestos de trabajo en un solo mes. Repítelo conmigo. 120,000. Esto no es un error de redondeo. Según NBC News y los datos de ADP, es la mayor caída en años. Estamos viendo una contracción que ha durado 3 de los últimos 4 meses. Si esto no es una recesión en el sector de la pequeña empresa, no sé qué es. Piénsalo. Tu panadería local, la firma de contabilidad de la esquina, el taller mecánico familiar, la startup tecnológica que prometía cambiar el mundo. Esos son los que están sangrando. Y cuando las pequeñas empresas, que históricamente son las generadoras de empleo número 1 en Estados Unidos, empiezan a despedir masivamente, el resto de la economía no tarda en seguir. Outplacement Firm, Challenger, Bray & Christmas, reportó que los despidos alcanzaron su nivel más alto para un mes de octubre desde 2003. Y las contrataciones cayeron al punto más bajo en 14 años. ¿Qué nos dice esto? Que hemos cruzado una línea invisible. Una línea de no retorno.
Estamos viendo patrones gráficos en el empleo, que son casi idénticos a los de 2001, justo antes del estallido de la burbuja.com, y a los de finales de 2007, antes de la gran crisis financiera. El crecimiento del empleo año tras año se ha desacelerado a un anémico 0.8%. Históricamente, cada vez que hemos caído a este nivel, una recesión oficial ha golpeado en los siguientes 12 meses. Sin excepción. Ahora, aquí es donde la trama se complica. Como era de esperar, la política entra en juego para intentar explicar o justificar el desastre. Howard Lutnick, nominado para secretario de Comercio, salió rápidamente a controlar los daños tras el reporte de ADP. Su argumento fue simple. No se preocupen, esto no es debilidad económica, esto es culpa de las deportaciones y del cierre del gobierno. Según esta narrativa, las pequeñas empresas están perdiendo empleados porque el gobierno está deportando trabajadores indocumentados y porque el cierre administrativo paralizó la contratación. Suena plausible en un titular de 10 segundos, ¿verdad? Pero como analistas, nuestro trabajo es no tragar el anzuelo. Vamos a desmantelar esa excusa. Primero, es cierto que los permisos de trabajo para inmigrantes elegibles han colapsado un 60% en los últimos 6 meses, según la Brookings Institution. Hay una correlación ahí, sin duda. Menos mano de obra disponible puede afectar los números. Sin embargo, culpar al cierre del gobierno para un reporte de nóminas privadas como el de ADP es en el mejor de los casos ignorancia y en el peor, manipulación. ADP procesa nóminas del sector privado, no del gobierno. Además, si miramos la tendencia, las nóminas se contrajeron en septiembre, antes del cierre. Se contrajeron en agosto, se contrajeron en junio. Esto no es un evento aislado de un mes causado por un cierre burocrático, es una tendencia sistémica. 4 de los últimos 6 meses han mostrado contracción. La realidad es mucho más oscura que una simple cuestión política. Las empresas no están despidiendo porque quieran o porque les falten papeles a sus empleados. Están despidiendo porque los costos se han disparado, porque el consumo se está frenando y porque las tasas de interés han asfixiado su capacidad de operar. Estamos viendo un mercado laboral en forma de K. Las grandes empresas suben, por ahora, las pequeñas caen en picada. Y la historia nos enseña que cuando la base de la pirámide se rompe, la cima eventualmente colapsa. Pero hay algo más, algo de lo que casi nadie está hablando, y que podría explicar por qué 120,000 empleos desaparecieron sin que veamos filas masivas de gente en las oficinas de desempleo. Todavía. Lo llamamos la gran congelación. Hablemos de un factor estructural que está cambiando el juego para siempre, la inteligencia artificial y la automatización. Hace una década, si una empresa necesitaba procesar más datos, contrataba a más analistas junior. Si necesitaba más ventas, contrataba más vendedores. Hoy, herramientas como ChatGPT y modelos de lenguaje están reemplazando silenciosamente esos roles de entrada. Piensa en mi primer trabajo. Yo era analista de datos para una empresa inmobiliaria comercial. Mi día consistía en pasar números de un PDF a una hoja de Excel. Hoy, una IA hace ese trabajo en segundos, gratis y sin errores. Esos empleos puente para los recién graduados están desapareciendo. Las empresas están pasando de la fase de sobrecontratación pandémica a la fase de eficiencia brutal. Amazon anuncia despidos, Verizon anuncia despidos, y las pequeñas empresas que no pueden permitirse ineficiencias simplemente están cortando por lo sano. Y aquí está la paradoja, el misterio que confunde a los economistas. Las solicitudes iniciales de desempleo cayeron a un mínimo de 3 años la semana pasada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos perder 120,000 empleos y tener menos gente pidiendo el paro? La respuesta es aterradora. La gente que pierde su trabajo ya no está aplicando. O bien han agotado sus beneficios, o han pasado a la economía informal, o simplemente han dejado de buscar porque saben que no hay nada ahí afuera. Las solicitudes continuas, gente que sigue cobrando el paro, están subiendo, acercándose a los 2 millones. Es decir, si pierdes tu trabajo hoy, buena suerte encontrando otro. Has entrado en un vórtice donde la puerta de entrada al mercado laboral se ha cerrado con llave. Y ahora, conectemos los puntos hacia donde más duele. Tu casa. El valor de tu propiedad. Durante los últimos 15 años, el mercado inmobiliario ha operado bajo la premisa de un mercado laboral fuerte.
La gente tiene trabajo, así que pagará su hipoteca. Pero ¿qué pasa cuando esa premisa se rompe? Miren este gráfico histórico. Es fascinante y aterrador. Las ventas de viviendas en Estados Unidos han estado en recesión durante 4 años consecutivos. Desde 2022, las ventas han caído entre un 17% y un 19% anual. Históricamente, hay un ciclo macabro. Primero caen las ventas de casas. 2 o 3 años después, colapsa el empleo. Pasó en 2008, pasó en 1980 y está pasando ahora. Las ventas de casas llevan cayendo desde 2022. Estamos en 2025. El reloj ha marcado la hora. Ya estamos viendo las grietas. Miren Florida, St. Petersburg, Tampa, Ocala, lugares que hace 2 años eran el epicentro de la locura inmobiliaria. Tengo aquí un ejemplo real. Un adosado en St. Petersburg, comprado en 2023 por $835,000, vendido recientemente por $740,000. El dueño perdió casi $100,000 en 2 años. Otro caso en Ocala, comprado por $328,000, ahora pendiente de venta por $269,000. Una pérdida de $60,000. Esto no son proyecciones, son pérdidas reales, dinero real evaporándose de los bolsillos de los inversores. Y esto está sucediendo antes de que el desempleo masivo golpee oficialmente. Imaginen qué pasará cuando esas 120,000 personas que perdieron su empleo este mes dejen de pagar su hipoteca en 3 o 4 meses. Imaginen qué pasará cuando la tasa de desempleo sube al 5 o 6%. Los impagos de hipotecas, defaults, tienen una correlación casi perfecta de 1 a 1 con la tasa de desempleo. Si el empleo cae, los impagos suben. Si los impagos suben, las ejecuciones hipotecarias inundarán el mercado. Y si eso pasa, los precios de las viviendas no solo se corregirán, se desplomarán. Muchos dicen, los precios siguen altos a nivel nacional. Claro, porque los vendedores son tercos. Aún no sienten la presión. Pero cuando pierdes el trabajo, la terquedad se convierte en desesperación. Y la desesperación baja los precios. Estamos ante una tormenta perfecta. Tenemos un sector de pequeñas empresas, el motor de la economía, que ha gripado el motor y está perdiendo aceite a un ritmo de 120,000 puestos al mes. Tenemos una tecnología que está eliminando la necesidad de recontratar a esos trabajadores. Tenemos un mercado inmobiliario que lleva años enfermo, sostenido solo por la negación de los vendedores, una negación que está a punto de chocar con la realidad del desempleo. Los medios te dirán que mires el índice S&P 500, te dirán que mires las ganancias de las grandes tecnológicas, pero tú y yo sabemos que la economía real no es Wall Street. La economía real es la calle Main Street, y Main Street está cerrando sus puertas. La pregunta ya no es si habrá una recesión. La evidencia grita que ya estamos en ella. La pregunta es, ¿cuán profunda será la herida? ¿Será un rasguño como en 2022 o una hemorragia como en 2008? Los datos de noviembre son el aviso final. El mercado laboral se ha quebrado. La presa tiene grietas y el agua está empezando a filtrarse. No quiero que entres en pánico. Quiero que te prepares. En este canal nuestra misión no es asustarte, sino armarte con la información que otros ocultan para que puedas tomar las mejores decisiones para tu futuro y el de tu familia. Seguiremos monitoreando estos datos mes a mes. Si las solicitudes iniciales de desempleo empiezan a subir, será la señal definitiva de que el colapso es inminente. Por eso, es vital que te suscribas al canal. Dale like a este video si valoras la verdad cruda y compártelo con alguien que necesite abrir los ojos. Déjame en los comentarios, ¿qué estás viendo tú en tu ciudad? ¿Estás viendo despidos? ¿Negocios cerrando? Tu testimonio es más valioso que cualquier reporte gubernamental. Soy el tutor de casas, un estudio magistral para ti. Y recuerda, la información es el activo más valioso en tiempos de crisis. Nos vemos en el próximo video.